Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, con ganas después de unos días de Semana Santa. ¿Le ha dado tiempo de descansar? Sí, claro. He estado con mi hija, con mi familia y descansando y cargando pilas unos días. Hasta la misma hora, justo hace un momento veíamos la imagen, de hecho deben continuar en el Salón de los Pasos Perdidos, el ministro de Hacienda entregando los presupuestos a la presidenta del Congreso para la tramitación parlamentaria. De momento solamente tienen el apoyo de Ciudadanos. Sí, estos presupuestos tienen el sello naranja o esos 8.000 millones de políticas sociales y económicas. Creo que son unos buenos presupuestos, son unos presupuestos por fin con buenas noticias para los españoles después de una década de recortes de Zapatero y de Rajoy, de subidas de impuestos, de malas noticias en definitiva. Yo creo que los españoles se merecen buenas noticias y estos son los presupuestos de las buenas noticias. Bajada de impuestos a quien no llega a final de mes, más permisos de paternidad para la conciliación, para los padres y las familias, cheque para las guarderías para muchas familias que no pueden pagarlas, equiparación de policías y Guardia Civil al resto de policías autonómicas, subida de las pensiones incluso por encima del IPC para 7 millones de pensionistas. Yo creo que son buenas noticias, pero hay una mala noticia, que el PSOE los está bloqueando en el no es no de Sánchez y no permite que unos presupuestos buenos para España, en un momento tan delicado para España, salgan adelante, ¿no? Hay varias cuestiones por las que le quiero preguntar. Una, el no también de PNV. PNV dice que hasta que nos levante el 155, con ellos no cuenten para presupuestos. Yo es que no he contado nunca con ellos. Es que a mí lo que me sorprende a estas alturas, con lo que estamos viendo en Cataluña, la que está liando el nacionalismo, la que ha liado siempre el nacionalismo del País Vasco, a mí lo que me sorprende es que Rajoy todavía confíe en los nacionalistas. Yo nunca he confiado en ellos, por eso nunca me decepcionan. Porque nunca he confiado en un partido, ni en partidos que tienen como objetivo liquidar la igualdad entre españoles, la insolidaridad, como el cuponazo que pactó Rajoy con los nacionalistas vascos, o en Cataluña ya ni le cuento la que han liado con el golpe a la democracia. Entonces, yo creo que los partidos constitucionalistas estamos obligados, nos guste o no, entendernos, especialmente en temas de Estado. Y por eso Ciudadanos, a pesar de tener competencia electoral con el PSOE o con el PP, ahí estamos siempre para los temas importantes, aplicar la Constitución, sacar la investidura, sacar los presupuestos cuando son buenos para España, Europa. Entonces, yo creo que el bipartidismo nostálgico de pactar con los nacionalistas tiene que darse cuenta que eso se acabó, que el nacionalismo es un problema para España y es un problema para Europa, ¿no? Y la otra alternativa para aprobar los presupuestos, si el PNV sigue diciendo que no, pues ahí se lo escuchábamos al Partido Popular, por ejemplo, pedirle cinco votos al PSOE. Claro, pero Sánchez dijo, oye, esto es un partido serio, no me vengan con frivolidades. ¿Usted confía en que el PSOE acabe apoyando estos presupuestos? Dicen claramente que no, que de ninguna manera. Bueno, yo confío en que se abra un debate, si dicen que es tan democrático el nuevo PSOE, que abran un debate sobre qué tienen que hacer en un momento como este, ¿no? Porque yo escuchaba a Sánchez en el no es no, en el no a los permisos de paternidad, en el no a la bajada de impuestos, impidiendo que los policías y la Guardia Civil incrementen sus salarios. Todo eso está vetándolo el señor Sánchez, pero no todo el mundo en el PSOE quizá lo ve igual. Y las últimas encuestas tampoco dicen que el PSOE le vaya tan bien con el no es no, porque está bajando y bastante, ¿no? Por lo tanto, yo llamo al PSOE a una reflexión de Estado. ¿Por qué? Porque en Cataluña hay un golpe a la democracia, no hay gobierno, está aplicado el 155, es una situación excepcional, y en un momento excepcional, pues hay que hacer cosas excepcionales. Y le pongo un ejemplo. En Andalucía el PSOE sacó los presupuestos adelante. ¿Sabe con quién? Con el sí de Ciudadanos. No pasa nada. Y estamos creciendo muchísimo en Andalucía. Por tanto, no solo es una cuestión de Estado, es que electoralmente los españoles son bastante más sabios que algunos políticos y saben que dar estabilidad al país o sacar adelante unos buenos presupuestos es bueno. Por tanto, yo le diría al señor Sánchez y en general o al resto del Partido Socialista que no tengan miedo a abstenerse y permitir que el país funcione. Porque al final, si votan que no, ponen en jaque la estabilidad de la legislatura y sobre todo medidas, que he citado aquí algunas de ellas, que van a aliviar el bolsillo de millones de españoles, que ya les toca, ¿no? Por cierto, resuélvame una duda. ¿Qué pasó con la subida el anuncio de la subida de las pensiones mínimas del 2 que usted anunció al 3 que aprobó al día siguiente el Gobierno? ¿No se lo contaron todo? ¿Se reservaba una la manga el Gobierno precisamente para reivindicar la autoridad de los presupuestos? No, la realidad es que es bastante más complejo técnicamente. Hay algunas que suben más de un 2, otras que suben un poco menos, otras que es un impuesto negativo, y para no aburrir aquí a los telespectadores con todas las diferentes modalidades fiscales y de seguridad social, el resumen es que 6.700.000 en concreto suben por encima del IPC. Esa famosa reivindicación del PSOE, sí. Pues resulta que la mayoría de pensionistas van a ver cómo se incrementan. Hablo de pensiones medias y bajas. Pensiones por debajo de 1.250 euros suben más del IPC. Y, por supuesto, las otras suben el 0,25, que también está en la ley. Por tanto, creo
que después de tantos años de malas noticias, con gente que no llega a final de mes, con pensionistas que han sido héroes en esta crisis, que han aguantado familias, han pagado escuelas a sus nietos, han ayudado a sus hijos que se quedaban en el paro. Hombre, a mí me parece que creciendo el país al 3%, es lo que le pedí a Rajoy cuando negociamos esto, habrá que reconocer también de alguna manera ese esfuerzo a los pensionistas. Pero eso sí, cuadrando las cuentas, que es la diferencia entre unos presupuestos serios, que por cierto, por primera vez en 10 años salimos del control de déficit europeo, es la primera vez que salimos del exceso de déficit, y por cierto, los presupuestos anteriores son los primeros en 10 años que cuadran las cuentas, que no mienten a Bruselas porque se quedan por debajo del 3,1. Para mí, eso también es rigor y seriedad. Los españoles necesitan saber que los gobiernos, los parlamentos, hacen los deberes mientras ellos pagan impuestos o van a llevar a sus hijos al colegio. Y creo que ese es un poco el mensaje que hay que dar de seriedad y luego de alivio, ¿no? Y yo creo que estos presupuestos tienen ambas cosas, ¿no? Paro. Acabamos de conocer el dato de paro registrado en el mes de marzo. Más allá de que baja el paro en 43.000 personas, que suben las afiliaciones en la Seguridad Social, en sí ya lo vamos a ver, hablo de memoria, en 128.000. Destacaba el Ministerio de Empleo un dato, el mejor dato de empleo estable, de contratos indefinidos en toda la serie histórica. ¿Eso contradice esa sensación que permanentemente nos llega desde la sociedad civil de que se crea empleo pero de mala calidad? Ojalá fuera así, lamentablemente no es así. Claro, si coges un dato muy malo y hay uno que es un poco menos malo, sigue siendo muy malo. Es decir, es que el último dato anterior del paro era un 89% de contratos basura. O sea, 9 de cada 10. En la serie histórica de Rajoy como presidente tiene un 90% de contratos basura. Entonces, claro, si tú te conformas con contratos de media de un mes y medio de contrato, pero ¿quién va a tener hijos? ¿Quién va a comprarse una casa? ¿Quién va a tener un proyecto de vida con contratos de media de un mes y medio, con contratos que te contratan hoy y aunque lo hagas muy bien te echan de la empresa? ¿Qué ha propuesto Ciudadanos? Que además espero que se debata en este periodo de sesiones. Un nuevo marco laboral en el que el problema no es cuándo expira el contrato y cuándo se acaba. El problema es si trabajas bien, si te formas, si estás a gusto en la empresa, si la empresa cuenta contigo. Esa es la relación laboral natural entre el trabajador y el empresario, entre el autónomo y el trabajador. En cambio, el modelo natural español es expulsar a la gente que llega a nueva al mercado laboral y meterles una especie de rueda de hámster en la que nunca tienen un contrato estable, ¿no? Hay millones, se calcula que casi 7 millones de españoles que trabajan y son pobres. Es que ya no es que estén en el paro y sean pobres, que son 3,5 millones, es que hay casi 7 que trabajan y son pobres, ¿no? Y pensionistas que son pensionistas y son pobres. Por lo tanto, negar la evidencia, ir al triunfalismo, decir que no pasa nada y que la gente vive muy bien, creo que es un error de este gobierno. Yo comparto con el gobierno la estrategia de crear empleo, comparto con el gobierno la estabilidad de presupuestos, pero no comparto el triunfalismo y la falta de sensibilidad de este gobierno con mucha gente que no llega a final de mes, ¿no? Me he propuesto no preguntarle nada sobre Cataluña, a ver si lo conseguimos. Sería la primera vez en muchos años. Venga, vamos a intentarlo. Cataluña. Antes le quiero preguntar por dos cuestiones que son donde la opinión de Ciudadanos y sobre todo la decisión de Ciudadanos va a ser trascendental. Caso Máster Cristina Cifuentes. Mañana miércoles comparecerá a las 4:30 en un pleno extraordinario de la Asamblea para dar explicaciones sobre ese máster. ¿Qué explicaciones espera Ciudadanos? ¿Qué tiene que decir? Esperamos que nos cuente la verdad. Yo creo que la señora Cifuentes nos está diciendo la verdad. Y la conozco. Y conozco su trayectoria. Y se caracteriza, pues mire, tendrá otros defectos como todos tenemos los nuestros, pero da la cara, suele dar la cara. La señora Cifuentes suele ir a los medios, suele hacer ruedas de prensa. Y una señora que ya 14 días desaparecida, con un caso como este, que no quiere comparecer y ha sido forzada por los partidos de la oposición a ir a la Asamblea, pinta mal. Y las informaciones periodísticas que van saliendo, claro, como ella no cuenta la verdad, la única verdad que tenemos es la que va saliendo periodísticamente hablando, hoy nos hemos enterado que ni pisaba las aulas. Pues muchos estudiantes que nos estén viendo saben que para sacarse una carrera, un máster, como mínimo hay que hacer los exámenes o entregar el trabajo de final de máster o de carrera. Y creo que huele muy mal, vamos a resumirlo así, huele mal. Vamos a ver mañana si cuenta algo. Creo que en su propio partido, por las declaraciones que estoy viendo, tampoco esperan grandes verdades mañana. Y nosotros, en función de lo que haga Cifuentes mañana, tomaremos decisiones. No las vamos a tomar antes, porque me parecería absurdo, porque imagínese que mañana la señora Cifuentes nos trae pruebas de todos esos exámenes que dicen que no ha hecho, de ese trabajo que dicen que no existe, de todas esas evaluaciones pero como que dicen que se han manipulado. Estarán valorando todas las opciones, imaginemos que las explicaciones de Cristina Cifuentes a Ciudadanos no le convencen. ¿Qué harían? ¿Pedirían su dimisión? ¿Promoverían una moción de censura? ¿Les valdría una salida a la murciana, permítame la expresión? Es decir, ¿les valdría la dimisión de Cristina Cifuentes y una presidencia en la Comunidad de Madrid del Partido Popular? ¿Qué tienen en la cabeza?
Es que si yo le contestara esta pregunta sin escuchar a la señora Cifuentes sería contradictorio con lo que le acabo de decir. Yo lo entiendo que usted hace su trabajo, pero queremos escuchar a la señora Cifuentes, porque si mañana Cifuentes nos cuenta todas las preguntas que le hacemos y nos responde y nos saca pruebas, pues ya no hay caso Cifuentes. Pero si la señora Cifuentes sigue escondiéndose y sigue no respondiendo y siguen saliendo pruebas, pues evidentemente no tendrá legitimidad para poder mirar a los ojos a los madrileños. ¿En estos 14 días que la señora Cifuentes no ha hablado con nadie de Ciudadanos en privado? Nada. Ayer estuve hablando con Ignacio Aguado de este asunto, en la Comité Permanente hablamos también, nada. Y por eso digo que conozco la trayectoria de la señora Cifuentes, para bien y para mal, y es muy sospechoso que alguien se esconda de esa manera, que no tenga ni un mínimo contacto con un partido que además tiene el pacto de investidura y con el que ha sacado los presupuestos hace 4 días. Entonces, todo apunta a que esto no huele demasiado bien. Y por eso digo, vamos a esperar mañana. Soy escéptico de momento, por lo que he visto, a que sea capaz de dar explicaciones, pero vamos a esperar, porque yo creo que estamos hablando de un gobierno regional, de una estabilidad en una comunidad autónoma, de una presidenta elegida legítimamente en las urnas. O sea, vamos a poner también en valor lo que es la seriedad y el rigor, no el pim pam pum, ¿no? Pero, evidentemente, la señora Cifuentes, su silencio, en definitiva, está deslegitimando su propia candidatura, en este caso presidencia, ¿no? En todo caso, la solución murciana que Ciudadanos promovió en Murcia es una solución que le satisfizo en la región de Murcia. Ya, pero son casos distintos. Estamos ante una situación que no afecta solo a la señora Cifuentes, afecta a una universidad pública. Es que aquí, cuando se habla del caso Cifuentes, a mí me preocupa otra cosa. Es que estamos poniendo el foco en el caso Cifuentes, efectivamente, pero es que hay una universidad pública financiada con fondos públicos que podría estar cometiendo delitos con tráfico de influencias, con falsificación de documentos públicos, que afecta a la credibilidad de todos los certificados y todas las evaluaciones de esa universidad, donde ha habido un plagio por parte del rector anterior, que ya fue un escándalo. Parece hoy ha salido otro caso de gente que ha obtenido ese mismo tipo de máster, ya veremos si de la misma manera. Entonces, ya no solo el caso Cifuentes, es que podemos estar en el caso de una universidad pública que haga las cosas de una manera determinada. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo quiero escuchar mañana a la señora Cifuentes, estaremos atentos y desde luego Ciudadanos tomará decisiones con información y con la comparecencia forzada por la oposición en el Parlamento madrileño, ¿no? Voy a abrir la mesa enseguida, pero antes quiero que vea conmigo esta gráfica. Corresponde a encuestas desde octubre de 2016 hasta este mes de abril del 18. Y voy a hacer este barrido, quiero que vea conmigo cómo van evolucionando pues los circulitos que representan, las bolas que representan cada uno de los 3 principales partidos. En octubre del 16 así estaba la cosa. Voy girando y vamos viendo cómo se va moviendo y cómo el del centro abajo, Ciudadanos, crece y va menguando los dos de arriba y así estamos a día de hoy. Me ha gustado eso, ¿eh? Pues eso... O sea, tiene más, poquito más de recorrido. Es un invento de nuestro equipo técnico que, como siempre, y de realización que es maravilloso. ¿Se prepara usted ya para la Moncloa? Nos preparamos para gobernar, y no solo a nivel nacional. Vienen unas municipales, vienen unas autonómicas, vienen unas europeas, vienen unas andaluzas, ya veremos si vienen otras catalanas. O sea, las generales, de momento, son la última estación. Hay estaciones por el camino, muy importantes todas ellas, y lo que sí que, vaya, ayer lo explicaba en la rueda de prensa que dimos después de la permanente, lo que sí está haciendo Ciudadanos es preparar a sus futuros gobernantes, a sus futuros alcaldes, a sus futuros consejeros, presidentes o cargos públicos para gobernar y hacerlo bien. Lo digo porque creo que en el 15, cuando entró Podemos y Ciudadanos, hubo 2 formas de entender esto. Unos que querían asaltar el poder, no lo digo yo, es una frase de Pablo Iglesias, y otros que queríamos llegar a poder cambiar las cosas, pero con recorrido, preparados y a largo plazo. Se ha visto por el camino como Podemos se ha ido descomponiendo en cierta manera electoralmente, como ha ido teniendo problemas internos y cómo Ciudadanos se ha ido haciendo fuerte. Bueno, pues ese es el recorrido que yo quiero, un trabajo a largo plazo y un proyecto de país, no un oportunismo de gobernar en un sitio de cualquier manera, ¿no? Y creo que España, sobre todo esas encuestas, más allá del momento y la foto, creo que sí que denota necesidad de proyecto nacional, de proyecto de país, de un proyecto de futuro, más allá del pasado, más allá de la inmediatez de la noticia del día, ¿no? De tener un proyecto educativo, laboral, en la justicia, en las instituciones, en la democracia española, en la unión frente al desafío separatista. Yo deduzco de todo eso, los datos que me llegan, es que los españoles necesitan un nuevo proyecto por el que ilusionarse, que puede ser Ciudadanos, ojalá, en este caso para nosotros, pero que sobre todo hace falta una nueva etapa política que no llega, ¿no? Nos quedamos sin tiempo y no quiero dejar a mis analistas sin tiempo para preguntar, pero es que le quiero formular una pregunta. En Champions, ¿las patadas son de Champions? En Champions las patadas son de Champions, sí, claro, y cuando uno escala, por poner otro ejemplo, un 8000, ¿no? Cuando tiene que ir a ciertas montañas, estás muy arriba, pero un resbalón te cuesta la muerte, ¿no?
Lo que pasa es que los que tenemos vértigo físicamente, yo lo tengo, tenemos un truco, que es siempre preguntarte no dónde puedes caer, sino dónde quieres llegar. Entonces esa es la manera de no estar todo el día especulando con dónde te puedes caer, sino básicamente ir a buscarlo, ¿no? Y yo creo que yo llevo 11 años en política, empecé en Cataluña hace mucho tiempo, y tengo la sensación de que está llegando también nuestro tiempo, el tiempo de una generación, el tiempo de una gente bueno, pues que se siente orgullosa de su país, pero que ve cosas que no le gustan, que quiere cambiar las cosas, pero no romperlo todo. Entonces, ese equilibrio, ¿no?, entre el orgullo de pertenecer a un país y una democracia, pero también ser absolutamente críticos con lo que no funciona, es lo que yo quiero llevar al gobierno de España, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántos somos, nos contaremos en las siguientes elecciones y vamos a ver si esa bolita naranja se hace más grande, más pequeña, si se queda en esa situación, pero eso lo decidirán, por suerte, los españoles, no nosotros. Todas quieren formular preguntas. Nacibel va a hacer una de esas famosas preguntas ya famosas, que son súper breves, concisas y de respuesta además breve, que sí. Pues no voy a insistir en lo que has dicho, que hasta ahora le ha ido muy bien a Ciudadanos en su estrategia de apoyar izquierda, derecha y no comprometerse en gobernar, pero le ha ido muy bien demoscópicamente, es decir, las encuestas le van estupendas. Hombre, y los resultados de las urnas también. Bueno, ¿qué tanto se puede apuntar de su apoyo al gobierno de Rajoy? No, yo no estoy aquí para apuntarme tanto, yo estoy aquí para que España funcione ya, pero que yo entiendo la lógica periodística, pero mi objetivo, lo he dicho, es tener un proyecto de país. Por el camino, hasta que nos toque gobernar, si los españoles así lo deciden, dar estabilidad, devolverle el esfuerzo a la clase media española, que ha hecho un esfuerzo tremendo, perseguir la corrupción y devolverle la confianza a los españoles. Yo no pretendo batallar por los tantos, ¿no?, porque eso creo que es... En fin, entiendo que la vieja política o las premisas funcionan así. Lo que sí que creo que los españoles nos reconocen ahí, en esas encuestas, en todas las valoraciones, es que somos un partido serio, que estamos haciendo las cosas bien, que hacemos cosas por nuestro país, además de por nuestras siglas. Yo puedo decir que soy el único candidato a la presidencia de gobierno que ha apoyado a otros candidatos a presidente. Eso no lo puede decir nadie en este país, porque en momentos muy delicados, cuando el rey propuso candidatos y España no tenía gobierno, Ciudadanos apoyó la lista más votada y hubo gobierno, ¿no? Entonces, eso fue fácil, ¿no? Lo he dicho alguna vez, fue muy difícil. Pero creo que es de justicia también que ahora los españoles, curiosamente, nos recompensen a los que dimos ese paso y no a los que lucharon por ser presidentes, ¿no? Bueno, pues eso también tiene algo que ver, quizá porque los españoles han tomado nota, ¿no? Entonces, no pretendo batallar tantos, solo quiero tener un proyecto para España, que no es poco. Y también digo una cosa, con toda la humildad, sé que ese proyecto, por mucho que crezca la bolita naranja, soy consciente que hay que llegar a acuerdos. Yo creo que quien no es capaz de llegar a acuerdos no va a poder gobernar España, porque no va a haber mayorías absolutas, porque nos va a tocar ponernos de acuerdo, y creo que en eso, con mi humilde opinión, es que Ciudadanos está preparado para llegar a acuerdos. En cambio, otros partidos son incapaces. Sánchez es incapaz de apoyar los presupuestos, que son buenos. El PP es incapaz de apoyar el PSOE en Andalucía, y lo tuvo que hacer Ciudadanos para que no entrara Podemos a gobernar Andalucía. Entonces, estas cosas se han ido haciendo durante 2 años y creo que los ciudadanos poco a poco lo valoran. Pero bueno, toda la humildad del mundo, porque son solo encuestas y al final en Cataluña hemos ganado, pero hay que ganar en otros sitios, ¿no? Marta. Voy a hacer caso a Sergio Tipotes. He hablado con el señor Rajoy antes de cerrar definitivamente ese apoyo de Ciudadanos a los presupuestos. ¿Y en Cataluña va a haber gobierno o se va a salir con la suya el señor Puigdemont, que está enrocado, resentido y está en el cuanto peor mejor? Bueno, hablamos justo 2, 3, 4... Sí, yo creo que fue la semana justo antes de que se desatascara la situación. Como sabían, había un preacuerdo, había un caso de corrupción que afectaba a una senadora del PP, tenían que cumplir la ejecución del 2017 con el complemento salarial que no habían cumplido el PP. Y bueno, yo hablé con Rajoy y emplacé a nuestros equipos, a Luis Garicano, a Toni Roldán, a Paco de la Torre y a Montoro y a su equipo, a desbloquear la situación. Ja és lo que hicieron. Per estalviar més que mai, aquest 7 d'abril a Capravo tornarem l'import de l'IVA. De lo que espero que finalmente salgan adelante. Por el lado de Cataluña... Hola, soy el Bola. Yo creo que el Una problema que rica tenemos en gominola Cataluña es que en picoteo dependemos o todos merendola. de un señor Tienes que siempre se en tu piensa que vive en la nevera. República Tómame de a tu Cataluña. manera, en brochetas Y claro, o ya ensaladas es o en complicado lasañas generar- gratinadas. No te cortes, córtame, fúndete, derríteme. Cómeme siempre que quieras, así o como prefieras. Sombrero de copa, tú, a tu bola. Tampoco lo valoran, pero bueno,
toda la humildad del mundo, porque son solo encuestas y al final en Cataluña hemos ganado, pero hay que ganar en otros sitios, ¿no? Marta. Voy a hacer caso a Sergio Tipotes. He hablado con el señor Rajoy antes de cerrar definitivamente ese apoyo de Ciudadanos a los presupuestos. ¿Y en Cataluña va a haber gobierno o se va a salir con la suya el señor Puigdemont, que está enrocado, resentido y está en el cuanto peor mejor? Bueno, hablamos justo 2, 3, 4... Sí, yo creo que fue la semana justo antes de que se desatascara la situación. Como sabían, había un preacuerdo, había un caso de corrupción que afectaba a una senadora del PP, tenían que cumplir la ejecución del 2017 con el complemento salarial que no habían cumplido el PP. Y bueno, yo hablé con Rajoy y emplacé a nuestros equipos, a Luis Garicano, a Toni Roldán, a Paco de la Torre y a Montoro y a su equipo, a desbloquear la situación. Es lo que hicieron. Es decir, en 4 días prácticamente desbloquearon la situación. Y yo creo que ha sido bueno para España, insisto, más allá de lo que espero que finalmente salgan adelante. Por el lado de Cataluña, yo creo que el problema que tenemos en Cataluña es que dependemos todos de un señor que se piensa que vive en la República de Cataluña. Y claro, ya es complicado en general la política, pero intentar negociar con alguien que vive en Matrix, que vive en otro mundo, y que en este caso además ha huido de la justicia y está detenido en Alemania, pues imagínese. Y el problema es que los 33 diputados de Puigdemont, que no ganó las elecciones pero quedó segundo, están al servicio de Puigdemont, no al servicio de Cataluña, ni siquiera al servicio de la estabilidad. Por lo tanto, yo soy incapaz de decir lo que va a pasar porque estamos en manos y en la cabeza de un señor que lo tiene todo perdido porque él lo ha decidido. Puigdemont podía haber convocado elecciones autonómicas, hay que recordarlo. Coleccionaba resoluciones del Constitucional y se vanagloriaba de incumplirlas. Pudo convocar elecciones, no lo hizo. Se lanzó al monte, declaró la independencia y ahí las consecuencias. Y finalmente, porque tengo que también decir lo que me preocupa profundamente, Cataluña. Los comandos separatistas que están operando en las calles de Cataluña, ¿no? Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Aquí hay unos comités, unos comandos separatistas que se han organizado y están señalando a familias de jueces, señalando a políticos que tenemos que ir con escoltas en nuestra tierra, marcando a los fiscales y a los jueces de este país, intentando coaccionar a los que tienen que tomar decisiones, señalando a policías, guardias civiles o Mossos d'Esquadra. Esto es muy grave en democracia y esto no puede pasar en España. Por lo tanto, yo le pido al Gobierno de España, que por cierto es de quien dependen los Mossos d'Esquadra, que dependen de Zoido, no dependen de nadie más, que por favor garantice la seguridad y la estabilidad en Cataluña, porque la gente no puede salir por la mañana, como está pasando en Cataluña, y me consta, y decir, oye, han cortado la autopista, puedo ir a trabajar. Ayer había gente en la Operación Retorno que se vio en Sitges, por ejemplo, parada en esos comandos separatistas. Entonces, yo no quiero que Cataluña se convierta en una ciudad, un territorio sin ley, donde unos comandos separatistas tienen a la población civil dependiendo de si han cortado una calle, de si han acosado a un juez o si han señalado a una sede de un partido o una empresa, ¿no? Estamos fuera de tiempo, pero no voy a dejar a Fátima y a Leonor sin su derecho a preguntar. Eso sí, tipo test. Rapidísimamente. Ayer el Defensor del Pueblo emite un informe sobre el cupo. Dice que es absolutamente irrazonable y que su cálculo es absurdo. Aún así dice que es constitucional. ¿Esto casa de alguna manera? Bueno, pueden haber cosas injustas y que quepan dentro de la Constitución. El cálculo del cupo para mí es fraudulento. Lo dijo Ciudadanos, fuimos el único partido que votó en contra. Lo han dicho todos los expertos del grupo de expertos que designó el propio Gobierno y las comunidades. El Defensor del Pueblo venía a decir lo mismo, pero efectivamente es el Defensor del Pueblo o 50 diputados, que nosotros no tenemos, los que pueden recurrir este cupo. Y yo quiero poner una cosa de manifiesto. Por simple sentido común, si una comunidad autónoma donde se recauda mucho, donde es la segunda en renta per cápita, recibe igual o más fondos que la comunidad más pobre, algo está pasando mal, ¿verdad? O sea, si quien más tiene, en vez de aportar dinero a la caja común, recibe más que una comunidad pobre o que recauda menos, algo está pasando mal, algo estamos haciendo mal. Y eso es un pacto político a oscuras entre Rajoy, el PNV y Sánchez. Lo digo porque el gobierno vasco, recordemos, no es el PNV, es el PNV y el Partido Socialista en coalición. Por lo tanto, Ciudadanos dijo que no al cupo, básicamente porque era fraudulento el cálculo, y yo lo sigo pensando, como piensan los expertos, o bueno, como dice el Defensor del Pueblo, pero luego dice que no lo va a recurrir. Él es el que puede recurrirlos, ¿no? Leonor. ¿Teme que en la repetición de las elecciones catalanas, si eso se produce, a Ciudadanos le vaya peor, que no pueda conseguir un resultado tan bueno como el que tuvo el 21 de diciembre? Bueno, en primer lugar, yo espero que no haya elecciones, incluso sin poder gobernar a pesar de haber ganado las elecciones, ¿no? Con esta ley electoral que ya hemos repetido muchas veces que los separatistas salen beneficiados. La paradoja de todo esto es que el PP y el PSOE no quieran cambiar una ley electoral donde los principales beneficiarios son los que han dado un golpe a la democracia. Pero dicho eso, no estamos pensando en elecciones, ni me estoy planteando eso, y desde luego el éxito para mí de unas elecciones futuras en Cataluña
ya no sería que Ciudadanos gane las elecciones, que ya las hemos ganado en escaños y en votos, sería sobre todo que se acabara esta pesadilla. O sea, yo realmente como catalán, el gran objetivo político que me marco, políticamente hablando, es que Cataluña vuelva a ser un lugar donde se respete la Constitución, donde se conviva, donde la gente se vuelva a devolver la palabra que se ha negado, donde no haya violencia, donde no se señale a los servidores públicos. Ese es el objetivo político. Tener 36 escaños, 38, como dice la encuesta que se publicó ayer, o 35, a mí me da igual, la verdad. A mí lo que me importaría y lo que me gustaría es que algún día se acabe esta pesadilla que va más allá de escaños. Es un problema social, como bien sabes, político y sobre todo de convivencia. Aquí lo dejamos, esa cámara ya se lo sabe, esa cámara se acerca a su posición, yo le dejo ese rotulador y vemos que la firma de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Y aquí sin tiempo para más, lo dejamos, gracias